En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Estimados hermanos, estamos en este domingo noveno, después de Pentecostés, y el Evangelio de hoy nos habla de este hecho que pasó en el momento que nuestro Señor llegó a Jerusalén y expulsó del templo a los vendedores, y en ese momento también, poco antes de llegar, él había visto desde lejos Jerusalén y se quejó diciendo: Jerusalén, previendo este hecho que un día sería destruida a causa de sus pecados, de sus infidelidades. Entonces esta profecía de nuestro Señor se realizó exactamente con el tiempo, y Jerusalén fue destruida, fue desolada por toda la multitud de sus infidelidades y sus pecados, y sobre todo el hecho de haber crucificado a su Redentor, a su Salvador. Entonces nuestro Señor ya preveía todo eso por esos precedentes, ¿verdad? Que Él sabía cuáles eran los precedentes. Las cosas no, los castigos de Dios no vienen así por azar. Hay un precedente, a veces un largo precedente. Puede ser unas infidelidades que tienen muchos años, y entonces al momento dado, Dios, siendo bueno, por eso es justo, entonces hace castigo, envía sus castigos. Entonces, ¿qué podemos decir? Ese hecho está como un ejemplo, como dice la epístola, ¿verdad? Esos hechos del pasado son figura de los futuros. Entonces nosotros debemos tomar la lección de lo que oímos o lo que leemos en el Evangelio para que eso no se repita. Entonces todo eso está ahí para que nosotros entendamos y que nosotros reaccionemos positivamente, y que no nos dejemos envolver en la misma situación. Y por eso estamos aquí, por eso estamos en la tradición, por eso estamos tratando de hacer las cosas bien, porque vemos que el mundo está mal. Y es cierto que este mundo ejerce una presión formidable sobre nosotros, y que es muy difícil no dejarse llevar por lo que nos rodea, y a veces por detalles, a veces por cositas. Entonces el mundo es atractivo, y los cristianos, el hombre como tal, pues tiene esa inclinación a dejarse traer por las cosas vistosas, por el exterior de la vida, por el exterior de las cosas, y no por las cosas que a veces están un poco discretas, pero que son más importantes. Es muy comprensible en la naturaleza humana que reaccione así. ¿Por qué? Porque sabemos que después del pecado original, el hombre está inclinado al mal, y no solo en un aspecto, a varios niveles, en su inteligencia, en su voluntad, en sus pasiones, en sus gustos. Entonces debemos ser conscientes de esta fragilidad de nuestra naturaleza para poder contrarrestar ese estado de las cosas, y no dejarnos llevar por lo que primero nos impresiona, ¿verdad? Y lo que nos parece a primera vista. Entonces, la gracia de Dios es una cosa generalmente discreta, escondida, modesta, que no es vistosa, que a veces hasta no es muy atrayente. Pero la naturaleza humana se deja atraer por lo que es vistoso, por lo que es agradable, por lo que nos gusta. Entonces, esas gracias interiores a veces las perdemos por falta de atención, por falta de conciencia de la realidad de la vida cristiana. Entonces, esas gracias interiores, como decía nuestro Señor en el Evangelio: si tú, Jerusalén, conocieras hoy la gracia que te es presentada. ¿Cuál era esa gracia? Pues la presencia del mismo Dios,
que estaba entre ellos, que no lo reconocieron, pero que se dejaban atraer por otros aspectos de esa época. Ellos tenían un templo muy bonito y hacían muchas alabanzas del templo y del templo. Entonces no vieron la presencia de nuestro Redentor, que vino de una manera modesta, discreta, humilde, y no lo reconocieron. Entonces qué drama, ¿verdad? Esas gracias interiores que son discretas y que el mundo no las estima, porque el mundo quiere cosas vistosas, quiere cosas que son atrayentes, que son agradables. Entonces, cuando se presenta a Dios, que presenta sus gracias, entonces pasan al lado como si no las hubieran visto. ¡Qué pena! Entonces, la naturaleza humana busca lo sensible y es comprensible que el hombre, que está un poco dependiente mucho de sus sentidos, tal vez de su ignorancia, tal vez de sus pasiones, entonces es comprensible, ¿verdad?, que a veces no pensemos en esas realidades espirituales que por su propia naturaleza son invisibles. Entonces, la acción de Dios es como Él. Dios es un ser espiritual, eminentemente espiritual, y que no es visible, que es un ser que respecto a las cosas creadas es mucho más perfecto, mucho más santo, pero es tan diferente de las cosas creadas que nosotros lo perdemos de vista, porque sus perfecciones no se pueden comparar a cualquier cosa, a ninguna cosa que veamos en esta tierra. Aunque todas las cosas son una lejana imitación de Dios, no corresponden realmente a lo que Dios es en su misma vida, a lo que es Él. Entonces no podemos representar a Dios como debe ser con las cosas sensibles. Entonces tenemos esa dificultad, ¿verdad?, de comprender la realidad divina de su naturaleza sobrenatural, su naturaleza espiritual de Dios, y por eso tenemos a olvidarlo. Y es muy humano eso, ¿verdad? Pero por eso se impone la necesidad de hacernos un poquito de violencia en este mundo y tratar de estar constantemente regresando a las cosas de Dios, a la vida de oración, a las buenas lecturas, a la meditación de las verdades eternas, a una vida cristiana ferviente que podríamos decir, nos da una vacuna contra todo eso que nos puede dañar espiritualmente hablando. Entonces, esta acción de Dios es interior e invisible, y nosotros, si no tenemos una cierta vida de oración, una cierta vida de amor a Dios, pasamos delante de Dios y no lo vemos, o las gracias de Dios pasan delante de nosotros y no las vemos. Es lo que decía San Agustín: yo temo al Dios que pasa y que no regresa. Es decir, las gracias de Dios que Dios nos da a veces a un momento dado y que no las aprovechamos. Esas gracias que podemos recibir en la misa o cuando recibimos un sacramento y no aprovechamos bien este sacramento porque tenemos prisa, vámonos después de misa y correr, ¿verdad? Y no hacen por lo menos una acción de gracias, un momento de recogimiento para sacar todo ese jugo de esas gracias que Dios nos quiere dar en nuestra alma, esa fortaleza interior, esas gracias de amor a Dios, de caridad, de todas las virtudes que cosechamos en ese momentito que hagamos después de haber recibido la hostia. No basta recibir la hostia, está bien, nos dan una gracia automática, se puede decir, pero hay todo el fruto de esa gracia que lo recibimos y tenemos un momento de recogimiento, de acción de gracias. Entonces a veces pasamos
y no vemos a nuestro Señor, se puede decir en cierto sentido. Entonces, esa falta de entereza cristiana que hoy se vive en el mundo, esas mezclas constantes entre el bien y el mal, han hecho que muchas almas pierdan el sentido del bien y sobre todo esa entereza espiritual, para decir, entereza cristiana, entereza en nuestra adhesión a Dios, no a mitad, no en parte o en tiempos, sino esa entereza total, que es la entereza de los santos, la entereza de los mártires, que hoy desaparece. La ausencia de santidad es palpable en este mundo. No solo los grandes santos, sino las familias cristianas, los cristianos que son santos en el sentido que viven santamente su vida cristiana, eso se hace ausente de nuestro mundo. Y por el mismo hecho, pues el mal se vuelve presente. El demonio, la acción diabólica hoy está presente a muchos niveles. Y nosotros en cierto sentido padecemos eso porque el demonio nos ataca con más fuerza, con más violencia. Y debemos ser conscientes de que la acción diabólica en el mundo es muy potente hoy. Si no estamos prevenidos, vamos a sucumbir. Y vemos que incluso en la tradición, ¿verdad?, como muchos católicos, muchos sacerdotes de la tradición, ya solo se apegan al aspecto exterior de la tradición, que dicen, sí, nosotros somos hijos de Monseñor Lefebvre, pero Monseñor Lefebvre, ¿por qué era Monseñor Lefebvre? ¿Por qué llegó a ser lo que nosotros hoy consideramos a Monseñor Lefebvre? Por la defensa de la fe, la defensa de los principios cristianos, la defensa de la práctica verdadera de la vida cristiana, de la tradición. No es una cuestión de nombre, decir, oh, yo estoy en la Fraternidad San Pío X, yo soy de los miembros de la sociedad que fundó Monseñor Lefebvre. Sí, eso es exterior, pero ¿por qué Monseñor fundó la Fraternidad San Pío X? Para la defensa de la fe, para contrarrestar esa acción diabólica del modernismo que está presente en la Iglesia. Él reaccionó y con mucha fuerza. Entonces, por eso llegó a ser esta obra tan grande, por eso era el centro de su acción, esa convicción profunda sobre las verdades de la fe. Si no, la fraternidad no existiría. Entonces, si uno se apega a Monseñor Lefebvre de una manera humana, como persona, y olvida su combate, entonces vamos a sucumbir también, porque vamos a abandonar eso lo que hace nuestra fuerza, en tanto tradicionalistas, es nuestras convicciones, nuestra entereza en la fe, en la vida cristiana. No estamos jugando, estamos haciendo algo en serio. Y entonces, esa falta de ver lo que realmente es esencial en nuestra fe, que es muy humana, que no solo lo hacen los hombres del mundo, que viven en el mundo, que se dejan llevar por las cosas sensibles, pero también, incluso en el mundo de la vida de los católicos, puede haber algo parecido, por los mismos motivos, porque el hombre siempre tiene tendencia a pegarse a lo visible, a lo sensible, a lo agradable, y también en la vida cristiana hay un aspecto, sí, sensible, agradable, ¿verdad? Pero no es lo esencial. Y a veces lo que es más importante es más difícil y es más penoso de cultivar, ¿verdad? Esa convicción de los principios de la fe, pues sí, es a veces difícil de comprender bien, de practicar como debe ser, y exige, sí, una cierta esfuerzos, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad?, tener que a veces estar en desacuerdo con personas, a veces de la familia, a veces del mundo, o de ser mal vistos, pero, y esas razones de la fe pues no son tan visibles o tan comprensibles a veces para el mundo,
pero no importa. Esa es la gran realidad de la vida. Las realidades de Dios son las grandes realidades. Aunque no se vean bien, aunque no se comprendan bien, el hombre, por su naturaleza, tiene tendencia a no comprenderlas, a minimizarlas, a olvidarlas o a despreciarlas, e incluso a perseguirlas. Entonces, ¿nosotros qué somos o qué queremos? Entonces, tengamos claro la razón de ser. No venimos a misa porque ciertamente lo esencial de nuestra razón de venir a misa, de la tradición, es porque estamos defendiendo los principios católicos, la fe. Y ya después, si el padre que dice la misa pues nos cae bien o no nos cae bien, o si la capilla está bonita o no está bonita, bueno, esos son detalles, son cosas secundarias. Lo esencial es que estamos conservando la fe en un mundo que pierde la fe. Estamos tratando de conservar los medios de salvación como debe ser, como la Iglesia los entiende y los practicó siempre. Y el mundo que no entiende eso, ya no entiende qué es todo eso. Pero no importa, nosotros sabemos. Eso está en el catecismo, eso es lo que practicaron tantas generaciones antes de nosotros. No estamos solos, todos los ángeles del cielo, los santos están con nosotros. Ellos saben porque están en el cielo viendo a Dios y saben la verdad y saben qué es más importante y qué es menos importante. Ellos lo ven en Dios mismo porque están contemplando a Dios. Ellos no pueden sufrir engaño ni pueden minimizar lo que es importante, porque en la contemplación de Dios ven todo y ven las cosas en su proporción y en su orden, porque es la visión de Dios. Nosotros no tenemos esa gracia y tenemos que aferrarnos a nuestra fe, que es oscura, que a veces no está clara para nosotros, pero en sí está clara. Entonces es necesario ese movimiento de esfuerzo particular para contrarrestar esa tendencia de la naturaleza, que es muy humana y se comprende, ¿sí? Todos. Entonces, antes les hablaba de la ascesis cristiana, que hoy nadie considera y que ya no saben ni qué es. Los cristianos no saben qué quiere decir la ascesis cristiana. Quiere decir esa manera de vivir o de actuar, ese método para enderezar lo que está torcido de nuestra inteligencia, de nuestra vida, que nos impide caminar, que nos impide acercarnos a Dios, que nos impide mejorarnos, que nos impide corregir nuestra ceguera, nuestra miopía espiritual. Y la ascesis, si nosotros leemos las obras de San Alfonso de Ligorio, las obras de San Ignacio, pues se insiste mucho sobre la ascesis cristiana, sí, porque después del famoso tiempo del Renacimiento y del protestantismo surgió en el mundo una visión diferente de lo que es la vida cristiana. Entonces se necesita una espiritualidad fuerte, ideas claras y un método de vida para poder contrarrestar esa presión que tenemos del mundo sobre nosotros, esa fuerte presión que siempre ha ido en aumento. Y hoy, con los medios que tiene el mundo para presionarnos, que son los medios técnicos, que nunca han estado tan omnipresentes, la prensa, la televisión, todo eso ejerce mucha presión sobre nuestra vida. Entonces es más que necesaria la ascesis cristiana. Mortificación, meditación, oración, examen de conciencia, lectura espiritual, penitencia, esfuerzos. Es así que vamos a enderezar lo que está torcido, resaltar lo que es difícil y lo que no, lo que es espiritual. A veces lo que es difícil, es arduo de hacer, pues tenemos tendencia a olvidarlo, a minimizarlo. Pero no, la ascesis cristiana nos hace recordar lo que hay que hacer, aunque nos cueste.
Y es un síntoma de desintegración familiar, que en una familia que no se exige esfuerzos. Por ejemplo, los papás que no exigen esfuerzos a sus hijos, que los quieren tanto que les dan todo lo que quieren, no les piden un esfuerzo de oración o de hacer un esfuerzo de trabajo, de obediencia, de respeto, porque las buenas cosas cuestan. Entonces, la disolución familiar, la disolución de la sociedad es porque ya no hay virtudes. Y cuando no hay virtudes, la sociedad se destruye, se desagrega, porque son las virtudes que son como el cemento que une a los ladrillos de una casa. Entonces, si no hay respeto, si no hay obediencia, si no hay espíritu de sacrificio, de esfuerzo, la sociedad no puede permanecer unida. Pero esas virtudes no se adquieren así teóricamente porque lo oímos en un sermón o porque lo oímos en un libro. Hay que practicarlas. Y esas virtudes se practican y crecen en la medida que hacemos un esfuerzo. Más esfuerzos haremos, más aprovecharemos. Como dice la imitación de Cristo, tú aprovecharás en la medida que tú harás un esfuerzo. Pero hoy la sabiduría del mundo nos dice, no hay que hacer esfuerzos, solo hay que buscar el placer, la comodidad, la diversión, etc. Entonces todo está centrado en esa nueva filosofía de la vida y que destruye finalmente la unidad familiar. Y muchas veces se ve que en esas familias que son muy ricas, que los hijos les dan todo lo que quieren, todos los placeres, es donde hay más división, más problemas, más odios en la misma familia, porque no han aprendido a practicar las virtudes. Y las virtudes por naturaleza son difíciles. Practicar la paciencia, sí, la paciencia, o el trabajo, o la obediencia, todo eso es difícil. Pero si no se exige a los niños, ¿cómo van a ser así? ¿Cómo van a ser santos? ¿Cómo van a ser buenos cristianos si son apáticos, perezosos y por lo mismo egoístas? Entonces, una persona que no es egoísta, pues es una persona que sabe ceder su puesto a los demás, que no quiere siempre tener la razón, que no quiere imponer su punto de vista siempre. Bueno, a veces puede ser necesario imponer un punto de vista si es una cosa importante y necesaria, pero si uno no está seguro, pues uno puede ceder por el bien de la unidad, y todo eso cuesta. Eso es la vida familiar. Una familia unida es donde se practican las virtudes, y los hermanos, los hijos, los papás se sostienen, se ayudan, y ahí hay la verdadera felicidad, viene de la práctica de las verdaderas virtudes cristianas. Y así también eso se puede aplicar a muchos niveles, ¿verdad? Y lo vemos hoy a nivel de la tradición, que hoy sí, ya no queremos luchar, sí, porque el mundo nos está criticando y estamos mal vistos, entonces vamos a quedar bien. Ya los periódicos van a decir que nosotros estamos bien con Roma y que eso es bonito y que es un engaño diabólico, vamos a tener más gente y vamos a lograr hacer más cosas. Es el engaño diabólico, porque la fuerza de la iglesia no está en las cosas exteriores, está en la adhesión fuerte a la fe cristiana, y de ahí vienen todas las virtudes. Pero si no se insiste en los principios, todo lo demás se desagrega también. Entonces debemos ser cristianos de convicción. Porque los cristianos de los primeros siglos eran mártires? No era siempre por cuestiones de ideas, de principios. Tienes que abandonar al verdadero Dios. No, yo creo en el verdadero Dios. Entonces te vamos a cortar la cabeza, te vamos a torturar. Pero ellos decían, no, yo en la cuestión de las verdades de la fe no puedo ceder. Entonces hoy el gran engaño dice,
Ah, sí, por el bien de la paz vamos a sacrificar los principios, por el bien de la unidad, entonces vamos a reunir todas las religiones y vamos a sacrificar la expresión de la verdad, la enseñanza de la verdad y la intransigencia de la verdad. Entonces se está destruyendo la fe, lo que es la base de toda la vida cristiana. Entonces hoy ya no son posibles los mártires, pues no. Los mártires son pues, gente que murió por amor a la verdad, a la fe, a la enseñanza de Jesucristo, de la iglesia. Pero para ser mártires se necesitan hombres, se necesitan personas varoniles, que tengan virtudes, que sepan luchar, que sepan sufrir. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? Para dejarnos el ejemplo de saber sufrir. Todos sufren en este mundo, los buenos y los malos. Nadie puede evitar el dolor, el sufrimiento, la contradicción, las penas. Pero Jesucristo vino para enseñarnos a saber sufrir. Y es así que uno tiene virtudes. No quiere decir que debemos buscar el sufrimiento por el sufrimiento, sino que cuando Dios nos lo presenta en su providencia, en todos tenemos alguna enfermedad, algún problema, pues saberlo sobrellevar cristianamente. Y eso tiene un gran valor delante de Dios, una gran recompensa. Pero aquellos que sufren de una manera pagana y que quieren enmascarar ese sufrimiento y que lo quieren olvidar, pues no tiene ningún mérito para la vida eterna. Entonces, repito, como dice el Evangelio, como dice nuestro Señor, hablando a Jerusalén, si tú comprendieses hoy la gracia que Dios te presenta, pero no, eso está velado a tus ojos, que no caigamos en esa ceguedad, porque querámoslo o no, todo tiene consecuencias eternas en nuestra vida y un día o vamos a ser recompensados o vamos a ser castigados. Entonces no nos hagamos ilusiones, no nos vendemos los ojos y decimos, no, yo no pienso en eso, entonces no existe. Sí existe. Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese espíritu cristiano de ascesis y de una cierta intransigencia, ¿verdad? Constante. Y si no lo tenemos, pues nos vamos a dejar invadir primero por el espíritu del mundo, que es más sutil y que a veces no se ve, es un estado de alma, aunque sí creamos y practiquemos y todo, pero es un estado de alma, de apatía espiritual, que a veces no parece tan grave, pero por ahí entra el veneno y nos volvemos apáticos espiritualmente. Y por ahí se introducen después otras cosas y finalmente, si el demonio sigue su camino y nosotros lo dejamos, podemos hasta perder la fe o perder la gracia. Entonces, esa tradición diluida, mundanizada, está dando sus frutos. Y estamos viendo que hoy la tradición ya no se habla de doctrina, parece ser en los sermones de los sacerdotes de la fraternidad, ya es muy vaga sus maneras de abordar el peligro del modernismo, entonces ya se está diluyendo ese combate de la fe. Y entonces nosotros no queremos eso, queremos conservar la fe y debemos pedirle mucho a Dios que nos conserve en la humildad y en la fidelidad a la verdadera enseñanza de la Iglesia, que nadie está exento de caer, ¿eh? Así que debemos pedirle a Dios esa fortaleza y rezar por los sacerdotes de la resistencia para que Dios los mantenga en la buena actitud, y a la Virgen María, a San José, que son nuestras grandes fundamentos, ¿verdad? Porque en el cielo son sobre todo ellos que nos ayudan delante de nuestro Señor por sus méritos, por su intercesión, para que la fe se conserve y progrese. Pero no pensemos que eso es sin esfuerzo y que si nosotros adoptamos el espíritu mundano vamos a progresar y que vamos a la resistencia, la tradición
dar muchos frutos. No habrá eso si no hay un espíritu de ascesis cristiana y de sentido de combate cristiano y de intransigencia, de entereza cristiana en la fe, en los principios y en la práctica. Ave María Purísima. Sí,